Bueno, yo vine a Misiones en 1978, pero había estado en 1970 haciendo un estudio sobre las relaciones entre los grupos guaraníes, los Ndwa, y el gobierno, con el antropólogo Miguel Bartolomé y la antropóloga Alicia Bravas, que habían sido mis compañeros de estudio, y Miguel Bartolomé ya era un profesional y me invitó a participar. Hicimos un trabajo de campo aquí en la provincia de 3 meses y nos encontramos con una serie de situaciones interesantísimas, porque la situación entre los DUA y el gobierno estaba muy conflictuada por un asesinato que se había cometido en una de las comunidades, y el gobierno no sabía cómo resolverlo porque no tenían documentos, no eran personas jurídicas, digamos. Así que bueno, nos vimos envueltos en este trabajo que después se publicó en el Ateneo Antropológico de la Universidad de Asunción. Y bueno, esto sería muy largo de contar, digamos, pero este fue mi primer contacto con Misiones. Y ahí me gustaría decir que me impresionó la provincia, me impresionó la diversidad cultural que existía, me impresionó la naturaleza, la economía, pero lo que más me impresionó de Misiones fue su ubicación estratégica entre dos países, como encerrada entre dos países, y con una historia compartida tan fuerte, digamos. Bueno, no pensé en ese momento que alguna vez iba a venir a trabajar a Misiones. Dejando de lado la línea de frontera como la frontera, para pensar en la región de frontera y ver cuáles son los basamentos, cuál es el núcleo de esa región, porque acá viene toda una problemática. Va a parecer grandilocuente lo que yo digo, epistemológica, porque hay que crear las categorías nuevas para entender una región transnacional, que son, digamos, son 3 países con leyes distintas, y que no es fácil compatibilizar esas leyes, porque esas leyes a su vez están basadas en instituciones que son institutos, como dicen los juristas, institutos jurídicos muy rígidos, como una constitución, que no se puede cambiar permanentemente, sino que... Entonces, bueno, empezar a ver esa heteronomía, ¿no? Esas que a veces son relaciones asimétricas y que generan conflictos y todo esto. Bueno, todo esto, que es de una gran complejidad, lo fuimos viendo en muchos estudios. Un estudio relativamente reciente, donde estuvo Diana Arellano, donde estuvo Norma Viedo, estuvo Alberto Alcaraz, Gastón Hochman, Rita Lica, que hicimos con Paraguay, con la Universidad de Itapúa, un estudio donde analizamos, tratamos de sacar el eje de Buenos Aires para ponerlo en Asunción y poder entender la región desde los primeros contactos, los primeros mapas, las primeras crónicas, etcétera, y que llegamos a un informe muy rico, muy lleno de información para poder entender, digamos, una realidad sobre la que hay que actuar, porque todo esto sería inútil si fuera simplemente para ilustrarnos, digamos, ¿no? Porque lo importante es ver, bueno, qué proyectos podemos hacer de manera conjunta en un lugar donde la integración se da con los pueblos en contacto, históricamente y desde tiempos muy remotos. Como investigador, por ejemplo, mis primeras investigaciones tuvieron que ver
específicamente con temas de la región y fundamentalmente una región donde ya lo venimos señalando, tiene que ver con las fronteras y con la región de fronteras. De manera que durante muchísimos años mis proyectos estaban orientados a ciertos problemas que se producían en la región de frontera, sobre todo a las redes transnacionales que se daban a través de la línea de frontera, digamos, que la línea de frontera había pasado a estar en el interior de la región de frontera. Claro, estas investigaciones, que fueron muchas y de muchos años, me vincularon con mucha gente de nuestra universidad, investigadores, tesistas, becarios, etcétera, a los cuales, por supuesto, por los cuales siento una enorme gratitud y de los cuales aprendí muchísimo, ¿no? Creo que ha sido un aprendizaje mutuo. Pero la bola de nieve se fue haciendo cada vez más grande, de manera que en un momento dado había muchos proyectos, muchos interesados, el tema de fronteras dejó de ser un tema medio outsider para convertirse en un tema central. Y entonces llegamos a la conclusión de que había que generar un programa que contuviera a proyectos que a lo mejor son diferentes, ¿no? Que tratan temas distintos, aunque todos dentro del mismo corpus, digamos, que no están todos vinculados. Este programa lo creamos con la magíster Diana Arellano, fuimos codirectores y lo seguimos siendo después de 10 años. Es decir, que dentro de esos 50 años, la quinta parte, existió este programa que llamamos INREFRO, que quiere decir investigaciones interdisciplinarias sobre regiones de frontera. Pues yo creo que esto a nosotros hasta ahora nos ha ido muy bien, y la forma de comprobarlo, ¿cuál es? Lo que recibimos de aquellos que leen nuestros trabajos, de los que nos escuchan en los congresos, etcétera. Entonces, esperamos que después de estos 10 años el programa siga creciendo y siga desarrollándose, y sobre todo que sigamos manteniendo vínculos externos con por ejemplo, una actividad que realizamos habitualmente, que es Geofronteras, que es con nuestros colegas de Brasil o de Paraguay, y siempre estos son formas de comprobar si estamos en caminos correctos, digamos, ¿no? Y además de aprender un poco también de nuestros errores, porque los errores son muy valiosos, no hay que negarlos ni avergonzarse, ¿no? Creo que los errores también son importantes. Y bueno, entonces, sobre la marcha hemos tenido que cambiar muchas veces algunas concepciones, algunas ideas preconcebidas que teníamos, y para eso sirve un programa, para crear un ámbito de debate, un ámbito de contrastación de ideas, de formulación de hipótesis conjuntas, etcétera, digamos. Entonces, posiblemente sea un homenaje nuestro, estos 10 años de dedicación a los 50 años de la Universidad de Misiones, que es una universidad que, cuando la vemos en perspectiva, decimos cómo creció, cómo se desarrolló, cuánto espacio ganó, y cuánta cantidad de alumnos tiene, de carreras, de posgrados, de edificios, campus. Y bueno, entonces yo creo que el balance es muy positivo. Una de las necesidades que tuvimos para comenzar a trabajar la región fue hacer una reconstrucción histórica de los distintos periodos. Hay, por supuesto, un periodo inicial que está caracterizado por la presencia de los pueblos originarios, que en esta zona fueron mayoritariamente
de la macrofamilia lingüística tupí-guaraní, con algunas variaciones. También hubo guayaquíes, hay discusión sobre otros grupos, pero fundamentalmente los aborígenes actuales no son de la capa más antigua, sino que migraron desde Paraguay posiblemente en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Estos son temas que están en discusión. Sabemos muy poco de la arqueología prehistórica antigua. Hay algunos restos que se remontan a 6.000 a 7.000 años, que fueron estudiados por Menguín allá por los años 60, qué sé yo, pero nunca se continuó con ese tipo de investigaciones. Lo cierto es que la primer gran matriz que digamos, empieza a crear un territorio, a organizar un territorio, fueron los 30 pueblos jesuíticos. Los 30 pueblos jesuíticos tuvieron una zona urbana, que vale la pena decirlo, era más urbana y quizás más sólida y más importante que muchas de las ciudades fundadas por los españoles o los portugueses, fuera del sistema jesuítico. Eran ciudades muy bien organizadas, muy bien planificadas. Esas ciudades tenían además una zona de producción de alimentos que la rodeaba, de producción hortícola, etcétera, y de cada uno de estos pueblos dependían enormes estancias. Esto es algo que muchas veces no se sabe. Enormes estancias con una cantidad de ganado asombrosa, digamos, ¿no? Las descripciones que hay de lo que eran los rebaños en esa época son increíbles. Y dentro de esas estancias había como puestos, como lugares donde residían los que cuidaban el ganado o los faenaban. En esa época el ganado estaba suelto, por lo tanto, los que se empezaron a especializar en pialar, en domar caballos, en sacar los cueros que tenían valor, ¿no? Eran unos individuos que, corriendo el tiempo, fueron los gauderios, los gauchos de la Argentina, los gauderios de Brasil, los gaullos, toda esta es una capa mestiza muy interesante que ha sido poco estudiada, ¿no? Cuando este periodo del Frente Extractivista está llegando más o menos a su fin, como ocupación exclusiva, porque siempre hubo después alguna forma de extractivismo, pero empieza la colonización, que la colonización ya tiene otras finalidades, colonización agrícola, y esa colonización tiene varias etapas. Una colonización oficial antigua, una colonización de ultramar, con los polacos, los ucranianos, una colonización que viene de Brasil, que es una colonización secundaria, porque deriva, digamos, de la colonización que en Brasil empezó mucho antes que en Argentina. Empezó en 1928, ya empieza en San Leopoldo, empieza una colonización de todo el sur de Brasil, y eso terminan cruzando el río y pasan a Misiones, digamos. Y después la colonización privada, que es toda la colonización del norte, El Dorado, Monte Carlo, Capiobí, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas colonias, llega un momento que empiezan a encontrarse, por decirlo de alguna manera, un poco la historia humana, ¿no? Primero la gran dispersión de cultura y después el reencuentro y la disputa por territorios, por recursos, etcétera. Y bueno, y entonces acá se empieza a formar la moderna sociedad misionera, que es una sociedad inacabada, que es todo este proceso de integración de todos estos grupos, etcétera, es un proceso dinámico, un proceso muy, muy, muy dinámico. Y está ligado a lo que pasa en el sur de Brasil y en Paraguay. No están separados. Tuve la fortuna de conocer bastante
de lo que sería el cono sur de Sudamérica, de haber viajado con mi mochilita y haber recorrido varios países, y siempre con un interés político, diría yo, por América Latina, además, en mis lecturas, mis influencias políticas, todas me llevaban a esta historia tan compleja y sufrida de los pueblos latinoamericanos. Pero cuando me fui a estudiar a Sevilla, tuve una experiencia que me ayudó a cerrar un círculo, a poder entender un sistema como tal, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando fui a España, pasé por el aeropuerto de Madrid, que es igual a cualquier aeropuerto, lo que el antropólogo Marc Oller llama los no lugares, que son todos iguales. Pero ahí inmediatamente tomé un avión para ir a Sevilla. Y ya cuando llegué a Sevilla me di cuenta de dónde estaba, en otro mundo. Ya no era el no lugar, era un lugar demasiado cargado de historia. Pero no solo de historia española, sino de historia americana. Y esto fue lo que me permitió entender, bueno, acá estaba la cabeza del imperio. Nosotros éramos la colonia, pero acá estaba la cabeza del imperio. Acá estaba el centro del imperio. En este puerto, donde llegaba, en la Torre del Oro, donde llegaba el oro, el archivo de Indias, donde estaba 11 millones había en esa época de cajas con legajos de documentación que habían ido de América a España. Estaban los mapas, los primeros mapas, las pinacotecas, todo lo que cuando España se va retirando de América se lleva todo ese tesoro. Entonces ese era un centro, Sevilla, era un centro de estudios de América, porque es más, yo hice mi doctorado en un departamento que se llamaba Departamento de Antropología y Etnología de América, donde casi todos los que estudiaban allí, que estaban haciendo como yo el doctorado, o los mismos profesores, eran especialistas en América. Habían viajado a América y eran un poco los creadores de la etnohistoria de América, ¿no? Eran antropólogos de archivo, muchos de ellos. Claro, si tenían el archivo de Indias. Había gente que hacía tesis con temas muy acotados que estaban documentados en ese archivo. Pero al mismo tiempo otra cosa muy interesante, que también me llevaba siempre a lo mismo, ¿no? A la hibridación de culturas en un territorio. ¿Cómo se construye un territorio? Porque una cosa es el espacio y otra cosa es el territorio. El territorio es un producto cultural, desde el punto de vista material y simbólico, digamos. Y ahí estaba la Giralda árabe y la Catedral de Sevilla juntas, digamos. Y a 20 kilómetros, Itálica, una ciudad romana conservada. Estaban todas las culturas compartiendo un territorio moderno, digamos, un territorio actual, y que todas formaban parte de ese mundo. Digamos. Y lo mismo podría decirse del arte, de la música, de todas las manifestaciones. Así que fue una experiencia realmente extraordinaria. Y estando allí en Sevilla tuve también la oportunidad de hacer, en el primer viaje, que fue más o menos, yo estuve allí, no sé, 3, 4 meses para aprobar unos exámenes, y ahí conocí a todos mis colegas, etcétera. Pude conocer las 8 provincias andaluzas y entender que Andalucía era una zona muy particular, digamos, dentro de España. Bueno, todos, Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, Almería, Jaén y Córdoba, todo. Una más hermosa que otra, una más interesante que otra, fantástica. Así que yo siempre digo que tuve 3 ciudades en mi vida, ¿no? Buenos Aires, hasta que me vine a Misiones, Posadas y Sevilla, digamos, porque Sevilla me abrió las puertas a todo ese mundo complejo
de esa Europa, este, que hasta que no la vivimos, digamos, hasta que no la convertimos en una vivencia y solo la vemos a través de libros, no podemos llegar a entenderla bien, digamos. La segunda gran experiencia que tuve como para ir a trabajar fue Málaga, digamos, ¿no? Este, primero conocimos a los malagueños que nos visitaron, el doctor García Galindo, Teresa Vera Balanza, Carmen Romo, que yo tuve la alegría y la suerte de presentar una disertación que dieron ellas en el Centro Cultural de la estación de aquí de Posada, para hablar de María Zambrano, nada menos, esa gran filósofa castigada como tantos españoles ilustres por el exilio. Y bueno, y haber conocido a una persona tan interesante como José Antonio García Galindo y haber encontrado enseguida una empatía de pensar de la misma manera y empezar a cooperar, ¿no? Entonces, la cooperación con Málaga tiene una particularidad que es transatlántica, ¿no? Bueno, vemos el mundo desde perspectivas distintas y eso nos hace complementarios. Esto, en vez de ser conflictivo, al contrario, nos hace complementarios. Es un espejo virtuoso, digamos, ¿no? Que está del otro lado, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollar nuestros conocimientos, etcétera. Yo no puedo dejar de recordar lo interesante que fue haber ido al workshop del año 2017, donde estaban otras personas también de nuestra facultad, que se inauguró en el rectorado, después se hizo en la Facultad de Derecho, y en el aula María Zambrano, que el aula María Zambrano es especializada en el exilio, en el estudio del exilio, y que además ese workshop tuvo que ver con migraciones, exilio, desplazamiento forzoso de población, etcétera, digamos, ¿no? Que es uno de los grandes temas de la actualidad. Entonces, para mí, ese workshop de Málaga fue muy importante porque vimos muchos casos de migración, de exilio, de distintos países. Entonces uno puede comparar y sacar algunas conclusiones generales.